UATV presenta. Cuando miro un árbol como este, me pregunto cuántas historias no esconderá dentro de su corteza. ¿Quién habrá sido aquella persona que plantó ese pequeño retoño que hoy ha crecido hasta alcanzar este enorme tamaño? Todas las cosas en este mundo tenemos un origen. Las plantas nacen gracias a los minerales de la tierra, los rayos del sol y demás elementos ambientales que la rodean. Nosotros venimos de la unión de dos gametos. El universo se formó gracias a una tremenda explosión cósmica. Y los libros tienen su origen en la mente de su propio autor. Sin embargo, son tantas las cosas cotidianas y simples, cuyo génesis pocas veces contemplamos y valoramos. Los seres humanos tenemos esa capacidad innata para indagar entre las incógnitas de los porqués. ¿O acaso no recuerdan la etapa de los porqués en la infancia? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las nubes son blancas? ¿Por qué hay día? ¿Por qué hay noche? Somos buenos para escudriñar entre lo desconocido, buscar, explicar, valorar, pero sobre todo tratar de comprender todos los misterios que esta vida nos presenta. Sin embargo, ¿cuántas veces te has preguntado cuál es el origen de la ciencia? Esta ciencia que hoy nos permite explorar entre aquello que antes pensábamos incomprensible. La ciencia tiene su origen en la necesidad de sistematizar todos esos conocimientos que habíamos acumulado a lo largo de la historia. Desde la prehistoria incluso, cuando aquellos hombres toscos y rudimentarios plasmaban a través de pinturas rupestres los descubrimientos que hacían por mera observación. Es por ello que mientras más evolucionan y mejoran las herramientas para experimentar y comprobar las hipótesis del hombre, la ciencia se convierte en una gran oportunidad para conocer el origen de todo cuanto nos rodea. Los invito a que me acompañen en este cóctel de la ciencia para que juntos descubramos el surgimiento de nuevas teorías que han dado respuesta a distintas hipótesis que hoy se han convertido en verdades irrefutables. ¡Comenzamos! Las siglas nos permiten nombrar conceptos que nos parecen algo extensos o complicados de pronunciar. Por ejemplo, UAA, 3 letras que significan el nombre de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tenemos, por ejemplo, ADN, que es ácido desoxirribonucleico. Y como estas dos, muchas más que utilizamos en nuestra vida cotidiana y que si en lugar de ellas nombráramos el concepto completo, nos tardaríamos mucho o incluso nos trabaríamos al pronunciarlo. Sin embargo, siempre es de suma importancia saber qué significan las siglas que estamos utilizando. Seguramente en la televisión, en el radio o en la prensa habrás escuchado nombrar las siglas VPH. ¿Tú sabes qué significan estas siglas? ¿Sabes el impacto que pueden llegar a tener sobre nuestro propio cuerpo? Vayamos a descubrirlo a continuación. Nos encontramos con el doctor Rafael Gutiérrez Campos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, quien nos va a platicar un poquito acerca de su investigación en relación con el virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, gracias.
Sí, hemos iniciado un proyecto hace 18 meses aproximadamente que trataba de establecer cuál era la prevalencia, es decir, la frecuencia de los subtipos de alto riesgo de virus del papiloma humano en pacientes con lesiones precancerosas y con cáncer cervicouterino. Entonces, bueno, pues cabe aclarar que el virus del papiloma humano es una familia de virus integrada por 200 subtipos aproximadamente, de los cuales nada más cerca de 26, 27 son capaces de producir en frecuencia relativamente alta cáncer cervicouterino. Entonces, la tarea inicial fue analizar cuál es esa prevalencia. Y bueno, pues los resultados son realmente sorprendentes. Nosotros encontramos que cerca del 50%, más del 50%, 50.8% de la población tiene el subtipo 51, aquellas personas que padecen o que padecieron de cáncer cervicouterino, porque las personas fueron seguidas a través de sus expedientes y sus muestras recuperadas a partir de laminillas con tejido incluido en parafina, o pacientes que participaban, todas ellas pacientes de la clínica de displasias del Instituto Mexicano de Seguro Social, de la Clínica 1. Y entonces, bueno, el resultado es, insisto, sorprendente. ¿Sorprendente en qué sentido? En que a la literatura a nivel mundial menciona que los subtipos prevalentes son el 16 y el 18. Y entonces, bueno, pues hemos encontrado, insisto, que en Aguascalientes, no nada más en Aguascalientes, en estudios paralelos, en San Luis Potosí y en el estado de Yucatán, no son prevalentes de ninguna manera el 16 y el 18. De hecho, el 51 representa casi 51% de los casos. El 16, el subtipo 16, representa 20% solamente de los casos de pacientes con cáncer cervicouterino. Y el 18, solamente el 3% de los casos. Entonces, como ustedes recordarán, hay una vacuna que se está aplicando que tiene protección contra el 16 y el 18. Y eso significa en concreto que menos del 23% de la población está protegida, ¿verdad? ¿Cómo comienza a hacer esta investigación o por qué comenzar a hacer esta investigación? Fue financiado por un proyecto de CONACYT, FOMIX, Fondo del Estado de Aguascalientes, precisamente porque se habían dado algunos reportes en relación a que la epidemiología del virus había cambiado. Es decir, los anteriores reportes en México pues corresponden a 2004, 2005, 2006 y son del grupo del doctor García Carrancá de la UNAM, del doctor Rubén López Revilla del IPICIT de San Luis. Y en relación a eso, bueno, pues decidimos integrarnos con este proyecto de investigación financiado, insisto, por CONACYT. Y bueno, pues los resultados son esos. Tienen, desde mi punto de vista, muchísima trascendencia social. Es decir, es importante en concreto que no se maneje como la erradicación del virus del papiloma humano a través, ni del cáncer cervicouterino, evidentemente a través de la aplicación de la vacuna. Creo que esa es la moraleja más importante de este trabajo, la conclusión más importante, que no se debe bajar la guardia respecto al cáncer cervicouterino. Hay a nivel federal más de 2 millones de vacunas que se han aprobado para diferentes estados. En particular en el estado se han administrado, ya se han aplicado 90,000 dosis. Entonces la información es importante que no se sesgue, es decir, en el sentido de que estamos disminuyendo con esa vacuna solo uno de los muchos factores que colaboran, además del subtipo, desde luego, que no es ni 16 ni 18, muchos factores que colaboran con la progresión de las lesiones precancerosas al cáncer cervicouterino. Y aparte, bueno, de alguna manera creo que es algo importante sobre todo para las mujeres, porque, bueno, como ya nos comentaba un poquito fuera del aire, que de pronto no es tan fácil dar este tipo de datos. ¿Qué dificultades o qué fue lo difícil de ir realizando esta investigación? Sí, la investigación se realizó de la siguiente forma, es decir,
se solicitaba voluntarias que acudían a la clínica de displasias. Aquí quiero hacer un agradecimiento público a la doctora Laura Gutiérrez Delgado, de la jefa de la clínica de displasias del Hospital de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue quien nos proporcionó todas las facilidades. Y en ese sentido, pues se hacía un cuestionario totalmente confidencial. No llevaba nombres, apellidos, dirección, teléfono, ningún dato pues que comprometiera el pudor de las pacientes. Se les extendía un cuestionario que tenía que ver, que nos daba mucha información. Primero, bueno, pues veíamos su expediente y eran pacientes que tenían un determinado diagnóstico, específicamente cáncer cervicouterino o lo que se conoce como NIC3, hacia lesiones precursoras de cáncer. También se preguntaba el número de compañeros sexuales, la escolaridad, el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo, la multiparidad, es decir, cuántos hijos habían tenido, y otra serie de factores más, y teniendo todos los datos de 106 pacientes con cáncer cervicouterino y 179 pacientes con displasias, con lesiones precancerosas, pues es como se generaron todos estos datos muy interesantes. Encontramos que la información es muy importante, la información para las mujeres es muy importante a medida que hay una correlación inversa, en el sentido de que mientras menos años de escolaridad tiene una mujer, mayor es la incidencia del virus del papiloma humano, mayor es la incidencia de cáncer cervicouterino. Mientras más expuesta esté a los estrógenos endógenos, o sea, con la multiparidad, con los embarazos, mayor es la probabilidad. También encontramos otras correlaciones, porque una de las preguntas del cuestionario es si tenía o no infecciones, pero infecciones diagnosticadas por su médico, porque es muy común que las mujeres, al ver un flujo extraño, se administran, se automedican, porque creen que se trata de infecciones. Y entonces lo que nosotros medimos fue evaluar la presencia de dos patógenos que por lo regular se asocian con el VPH, y encontramos que el 50% de las mujeres que tienen virus de papiloma humano también está presente una bacteria que colabora con la progresión de la enfermedad, que se llama Chlamydia trachomatis. Entonces parece un requisito fundamental que esté presente la bacteria para que se desarrolle el cáncer. Y también la presencia del virus herpes, que es la cuestión importante es que estas dos enfermedades se manifiestan de manera subclínica, es decir, no dan síntomas, son enemigos silenciosos. ¿Qué sería el objetivo de esta investigación? ¿Hacia dónde se quiere llegar en relación a las mujeres, por ejemplo, a que tomen más en cuenta la prevención, a que se cuiden más? Bueno, hay varias sugerencias en este proyecto. La primera es que se debe de generar, aquí es un compromiso que deben tener los laboratorios transnacionales con exorbitantes capitales, deben de generar una vacuna multivalente que nos proteja, tanto a varones, porque bueno, el tema de los varones es un tema aparte, su prevalencia es mucho más alta, encontramos cerca de 30% de varones asintomáticos con virus de papiloma humano como portadores, pero aquí la primera cuestión es que se deben de generar vacunas polivalentes.